Estoy muy contenta porque hoy está aquí desde Colombia Jairo Buitrago, un autor al que admiro muchísimo y queremos hablar sobre cosas de casa del Naranjo, pero también haremos de otros libros un guiño. Y Jairo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias, Ali, por invitarme. Y hola a todos ahí en México. Aquí estoy en Colombia. Y además me estaba contando que está en un lugar donde no es además su casa, está en casa de su hermana, que está fuera de la ciudad, ¿verdad? Sí, es una ciudad pequeña y estamos como en la naturaleza más que todo. Ay, qué padre, qué padre, qué padre. Pues muy bien, pues entonces, ¿qué tal que a mí me gustaría empezar un poco para que la gente que te conoce sepa parte de dónde empezaste y la gente que no te conozca para que empiece a tener un guiño de ti? Antes de llegar a tus libros, a las publicaciones, a todo eso, cuéntanos, de niño, estabas en los cuentos, no estabas, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo eras y cómo ese niño es ahora Jairo? Bueno, era un niño lector, eso sí, recuerdo, pero también era un niño bastante travieso, bastante inquieto, pero recuerdo mucho la atracción que tenía por los libros y por los cómics. eh, Ujú. digamos que sobre todo libros ilustrados y lo que en ese entonces eran novelas juveniles, que no son las mismas de ahora, era más Robert Louis Stevenson, Julio Verne, Ujú. eh, Alejandro Dumas, O sea, ¿tú te Walter Scott. fuiste más lector más hacia tu adolescencia? No, fui lector de niño, recuerdo haber leído de niño La Misteriosa de Julio Verne, por ejemplo. Ah, mira, Con toda mira. la paciencia del mundo, eso sí, buscando, preguntando también lo que no entendía, porque me llamaba mucho la atención eso, ¿no? La Ajá. aventura. Eso, los libros ilustrados, poquitísimos que llegaban a Colombia, Ujú. creo que los suplí con las historietas, los cómics y revistas de historietas que venían de México precisamente. Eh, Ay, que yo también leí muchas historietas, Corto, ¿eh? visual, ¿no? Sí, claro, eso era como lo que me atraía muchísimo. Y el cine también hizo Ok, parte de o sea mi que el cine estuvo también muy sentimental. presente. Sí, las salas de cine a las que iba de niño las recuerdo perfectamente. La Ujú, forma de ujú, las sillas, las alfombras, ujú, ujú. el olor particular de cada una, cuál era la que más me gustaba. Las que estaban en el centro eran diferentes a las que estaban en el norte ¿Y de la sí ciudad. tenías salas predilectas? Sí, de niño me encantaba ir a una que quedaba, de hecho, muy cerca a mi casa. Fue la primera vez que abrieron dos cinemas un poco más Ujú. modernos de lo que había en Colombia y luego eso se llamaban Unicentro A y B, que eran dos salas de cine comerciales. Terminé trabajando al final ya grande en la Cineteca en Bogotá, así que creo que eso siguió muy presente. Pero sí tenía salas favoritas, había unas incluso Art Deco de los años 40, Ah, 30, mira. que todavía funcionaban como salas de cine, unos muy grandes, que era el Embajador, por ejemplo, era de mis favoritos. Sí, eran, bueno, también existían funciones especiales para niños los fines de semana, a las 11 de Ujú, la ujú. mañana, y esas fueron a las que mis papás me llevaron casi Ok. todos los fines de semana. Ujú, ujú. ¿Y a ti te tocó en Colombia era, porque en México, en mi niñez, sobre todo en Cuernavaca, no en la Ciudad de México, de cuando a mí me tocó, pero en Cuernavaca eran de a dos funciones, dos películas. Y entonces iba la hermana de mi papá que me invitaba a su casa, íbamos al cine y nos aventábamos dos películas. ¿Eso también fue así en Colombia o no? Sí, en Colombia existía la función doble que se llamaba, el Ujú. rotativo, que era una que no tenía fin. Podías entrar y ¿Cómo? salir O cuando sea, uno quisieras. y otro todo el día. Y entrabas todo el día, pues podías entrar y salir con tu boleto. Así que obviamente entrabas a la mitad de la película, nunca le cachabas para verla ¿Dónde completa. Así que empezaba?
te tenías que quedar para volver a ver el comienzo. Las funciones ¿Era la dobles que misma que se repetía? sí, sí, se Ah, repetían, o pasaban dos películas también, que esa era la famosa función doble, y además había no, varios cines especializados en cine mexicano. Es que eso mm, era algo particular porque digamos que el cine comercial estaba repleto de películas de Hollywood, de películas inglesas, a veces francesas, pero había varias salas, el Cinema México, el Azteca, el Caldas, el Copelia, eran como especializados en cine mexicano. Así mira, o que sea que desde muy estuviste niño con el cine mexicano desde niño. también vi cine mexicano de niño, también, sí. Fíjate, fíjate. Oye, y cuéntame una cosa, y luego, ¿cómo fue qué querías estudiar? ¿Qué estudiaste finalmente? ¿Cómo llegaste a escribir? Bueno, estudié letras, quería Ah, ser entonces sí historiador. estudiaste letras, ya Sí, sabías que por estudié. ahí era tu camino. Y bueno, realmente quería estudiar historia. Bueno, al fin dije, bueno, voy a comenzar por letras y luego me pasó a historia. Al final nunca me pasé de carrera y tampoco trabajé en letras nada. Cuando terminé la universidad, empecé a trabajar en la Cinemateca Distrital en Bogotá Ujú. y eh, por cosas de la vida empecé a escribir para televisión porque tenía como amigos que sus papás trabajaban en televisión y Ujú, nos dieron ahí la palomita para que empezáramos como a hacer pequeños guiones que luego los empezaron a transmitir, o sea, no nos fue mal, pues. ujú, ujú. Así que mi primera, digamos, puede ser como mi escuela fue la televisión, fue un poco Fíjate, escribir fíjate qué guiones para interesante. televisión. Y de ahí pasé a hacer programas infantiles, programas para niños. En la Ya en un televisión. canal, sí, en un canal cultural, ya era otra cosa, ya no hacía este tipo de dramatizados tan comerciales, ya era algo que me gustaba más porque Ya. requería una investigación previa, escribir ¿Y sobre la cuántos historia de años la tenías? híjole, no sé, veintitantos estaba O sea, yo ya creo. habías terminado la carrera. Y había terminado la Ok, carrera, ok. ya había también trabajado mucho tiempo en un archivo Mira, o sea que cinematográfico. vienes literalmente del cine, que es imagen, y pues muchos de tus libros, o sea, tienes una mancuerna grande, o por lo menos así lo percibo sobre todo, bueno, con Rafael yo no tengo ninguna duda, pero donde hay una mancuerna con los ilustradores y tus textos, ¿no? O sea, de veras son libros álbum, más allá o sea, se complementan. ¿Tú esto crees que es de tus orígenes de cine o así hubiera sido porque así es como te encantan narrar? Yo una vez te invité a la UNAM, me acuerdo muy bien, y entonces contabas cómo hacías tus sketches de ilustraciones, de imágenes para escribir tus libros. O sea, partías como de la imagen, no del texto, sí va la imagen. Eso a mí me pareció siempre muy interesante. Sí, y también dependiendo del tipo de historia que quiero contar, empiezo con texto o empiezo con imagen. Ok. Y a veces ese mismo texto se va transformando solo en pequeñas, yo digo como instantes, que Ujú, van ujú. quedando después como en mi, no sé, como en un archivo mental que trato de esbozar rápidamente en el papel, ¿no? Ujú, ujú. Para tratar de aproximarle al ilustrador un poco sobre mi concepto visual de lo que quiero mostrar en el libro. Ok, ok. Obviamente los libros álbum tan diversos pues me hacen alterar, digamos, esa forma de trabajar. También he trabajado solamente escribiendo como si escribiera poesía y pensar luego cómo van a ser las imágenes de este texto. Tú Eh, lo haces como simultáneo, ¿no? Aunque tú no hagas luego literal las imágenes del libro publicado, pero tú sí construyes mucho en imágenes también, ¿no? sí, sí, muchas veces se hace así, claro. Y cuando tengo la oportunidad de trabajar con el ilustrador, pues es una retroalimentación completa, total y constante. Ujú, Eh, ujú. A Sí, veces es una pues mancuerna de muy, coautoría, sí, ¿no? sí, digamos, un ilustrador que esté acostumbrado a trabajar con un escritor
tiene solamente al editor como mediador y le mandan un texto y él tiene que hacerlo con un tiempo determinado de meses de trabajo y nunca conoce al escritor, digamos. Sí, Es una yo forma sé que eso muy sucede cómoda, también. sí, puede ser una forma cómoda de trabajar para el ilustrador, pero yo prefiero esta, que es un poco más, digamos, Pero es más humana, rica, si ¿no? se quiere, ¿no? Sí, claro, pues imagínate, no solamente hablar de ilustración, sino terminar teniendo amigos, que es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Conocerlos, volver, que se vuelvan mis amigos precisamente por este trabajo. De hecho, por ejemplo, yo hacía tiempo que no había, o sea, hace muchos años, por ejemplo, Camino a Casa, el de Loíza y los bichos, hacías mancuerna con Rafael Yocten y luego dejaste de por un tiempo y en este libro otra vez de Cosas de Casa volvieron a hacer un libro juntos. Yo no sé si en el Inter había habido, pero yo que tenga detectado, claro que no me entero de todos los libros que aparecen en el medio, pero creo que sí es después de mucho tiempo, ¿o no? Sí, no, digamos que en el mercado latinoamericano sí, y estábamos ansiosos de sacar un libro en español porque con Rafael hemos trabajado muchísimo por fuera, Ok, en Canadá y Estados Unidos. Y ya. hemos hecho álbumes continuos cada año para diferentes editoriales en Canadá, Greystone Books o Grantwood Books, que Con son como las razón, ¿ves? Por nuestras eso no dos. los tenía yo ubicados. Y en México, desde Camino a Casa, no teníamos un libro. Camino a Casa ganó a La Orilla del Viento en el 2007 y desde el 2007 no teníamos un libro juntos en México. Pues yo Ah, había bueno, pues sacado, entonces sí. sí, con El Naranjo había sacado, había un gigante, eh, luego Ay, claro, ese también lo tengo. ¿Ves? Como yo sí tengo bastantes más. y sacamos Maestro del Disfraz, que fue como ese primer acercamiento a los libros para más chiquitos, ¿no? Estos Uh libros -huh, de uh -huh. cartoné pues, que Ana Laura me dio la oportunidad de hacer primero con Roger y Casa, Uh y -huh. que queríamos hacer algo así con Rafael, algo que fuera, pues, sencillo en apariencia, pero que de alguna forma nos gustara a los dos de hablar de algo. eh, Tratamos de buscar tal vez el culmen de la sencillez y yo le propuse hablar Y de la las cosas de la temática casa. de ese libro, ¿la hicieron juntas o tú lo tenías y lo compartiste con él? ¿Cómo fue? Yo tenía, digamos, la idea de hacer este libro sobre la poesía de los objetos, la Uh poesía -huh, de las cosas de la casa, de lo cotidiano. uh -huh. Me interesaba mucho poder hablar de las sábanas, de la ropa colgada mientras se seca, de las papas hirviendo en el agua mientras uno está ahí, como las cosas tan sencillas de abrir una ventana y ver un pajarito. Y le Y que comenté a justo es Rafa, este libro, es esta poesía del día a día, de la vida cotidiana, ¿no? sí, de hecho lo transformamos esa idea mía que también era un poco adulta, de pensarse como adulto en un lugar y pensarlo desde el punto de vista de un niño pequeño que llega a su casa después del día del jardín de niños o de un día X afuera de su casa y volver al interior de la casa. Pero Era lo que además, nos interesaba. además te voy a decir que este libro salió en el 2020, es decir, en medio de la pandemia, ¿no? Sí. Y entonces, a mí me pareció, o sea, cuando llegó a mis manos, bueno, hice rápidamente una cápsula, que pues si quieren véanla, está la cápsula dentro de las cápsulas de Colorines Te Cuenta, y hice una cápsula justo porque yo decía, estaba todo el mundo enojado de que no podían salir, frustrado, deprimido, y de repente sale este libro alegre, lindo, y te dice, es que el sol, las flores, la abuela, todo te da una alegría de vida, ¿no? O sea, pareciera que lo hubieras hecho, o chance sí, para la pandemia. Sí, con Ana Laura, la editora del Naranjo, hablamos justamente de eso, que
había sido esa casualidad extraña de que el Ok. libro, tras el proceso de edición, de que fuera a su proceso de impresión, que se demoró, pues obviamente como se demoran los libros, meses, pues se juntó con las fechas y coincidió con la pandemia. Cuando sale Cosas de Casa, estamos en plena pandemia. Cuando lo Totalmente. creamos y empezamos a hablar con Rafael, nunca esperábamos que esto fuera a durar tanto ni que fuera a pasar. De todas formas, yo recuerdo vagamente cuando ya Rafael estaba bocetando el libro, que empezaban las noticias de Wuhan y que en Wuhan había O sea, en enero del ya, 19. más o menos Ok. por esa fecha. Rafael estuvo haciendo como libros en varios frentes, que es inevitable para la vida diaria de un ilustrador. Pero cuando nos centramos a terminar Cosas de Casa, ya el trabajo de corrección y de labor editorial con El Naranjo, Ujú. recuerdo que empezaba a ver las noticias que uno miraba con escepticismo y decía, ay, pues esta locura de China no creo que llegue hasta acá, pero no dejaba de preocupar. No, pero era, pues no viajes para allá, pero pues aquí nosotros estamos lejos. Sí, y cuando lo lanzamos, precisamente el libro se hizo un lanzamiento en casa. Rafael en su casa, Ana Laura en su casa, los niños invitados en sus casas. Y lo que hicimos fue que Rafael compartiera pantalla con todos y les mostrara los bocetos. Y Ok. luego, como son digitales, empezamos a quitar los objetos de la casa. Ujú. Y les decíamos a los niños que dibujaran y que desde sus casas nos dijeran qué podía tener más la casa. Es un espacio vacío, Ujú. que es la misma casa del libro, y los niños empezaron a llenarla con sus sugerencias y lo que ellos O pensaban que sea que debería. los niños fueron partícipes de qué objetos hay en esta casa. En el lanzamiento del libro, sí, Ok, porque ok. borramos todas las ilustraciones, dejamos solamente al niño en un Ujú. espacio vacío. Y bueno, fue muy lindo, fue, digamos, un Ay, debe haber sido lanzamiento. maravilloso. ¿Y está puesto en algún en un Tal lugar vez en las guardado? redes del Naranjo está todavía ¿Está en el YouTube? lanzamiento creo que sí debe estar en YouTube, Bueno, pues sí. chéquenlo si quieren Y verlo. en las redes sociales del Naranjo estoy seguro Sí, que pero lo que pasa es que Facebook es un poco complicado para ver hacia atrás en el tiempo. sí, Entonces, si para está encontrar. en YouTube, chequen en YouTube, en Editorial El Naranjo, y busquen la entrevista de Cosas de Casa con Jairo y Rafael, ¿no? Y véanlo, que Sí, pues me sí, supongo, yo no lo he totalmente. visto. Sí, estuvo muy lindo. Digamos. Padrísimo. Oye, déjame decirte, ya en esta parte que sí se llama En Voz de los Autores, pero como Jairo, ya ven, no está en su casa, sino está en el campo, yo soy la que tengo y yo voy a leer un poquito de este libro. Y luego Jairo nos comenta y luego seguimos platicando y que nos lea de algún libro que sí tenga su hermana en la casa de campo, que ahorita vemos cuál es la posibilidad que tenemos, ¿va? Va. Pero dado que Cosas de Casa fue lo que nos trae a esta reunión de hoy, vamos, me gustaría yo compartirles un poquito para que se queden con este sabor. Yo me acuerdo que la cápsula que hice, no nada más lo dije para primera infancia. Yo, por ejemplo, decía, con chavos grandes de secundaria o así como detonador de que hagan sus propias experiencias de las cosas que los rodean como un detonador de escritura creativa, ¿no? Aunque no está pensado en jóvenes, sí como detonador para que ellos hagan sus propios textos. Y entonces yo creo que se puede jugar mucho, aunque está dirigido a la primera infancia. No vayan a pensar que yo lo recomiendo como lectura para jóvenes, no pasa nada, porque el chiste es la flexibilidad, pero sí me gusta aclarar eso. Quienes ya me conocen y me siguen saben que sí hago estas cosas. Bueno, muy bien. Cosas de Casa de Jairo Buitrago y Rafael Yocten, del Naranjo. Las cosas de la casa tan simples, tan bellas. El sol entra y lo ilumina todo.
un árbol que se mece afuera y un pájaro en la ventana. La caja de juguetes y donde el gato se esconde. ¿Vieron al gato? Justo cuando llegó a mis manos, tenía yo una prima que había nacido su hijo y dije, este es el regalo que le tengo que dar de que nació su hijo. Ah, qué bien. Sí, o sea, me encantó. La bañera, el agua tibia, mi hermanito. O sea, como ven, son exactamente las cosas cotidianas. Y aquí dice el sillón de la abuelita donde pasa en silencio tanto tiempo. Y luego me voy a saltar unas, porque desde cómo come frutas en el ropero, la sombra del piso, pero la casa entera y nosotros dentro, sentados, uno junto a otro. Y para cerrar, no es el cierre del libro, las manos de mi hermanito, las manos de abuelita, los abrazos. Y justo creo que en ese momento que salió el libro, esto era algo que necesitábamos todos, ¿no? ¿Ustedes cómo lo vivieron? Cuéntame, ¿qué comentarios, qué cosas recibieron? Sí, precisamente los niños se vieron reflejados, bueno, en ese momento ni siquiera había escuelas, ordenadamente todavía era un poco caótico todo, ¿no? Los niños en casa, la televisión supliendo de alguna manera las escuelas. ¿También allá fue por televisión? Bueno, yo estaba en México, ¿no? Ah, ok. Cuando pasó todo esto, ¿no? Pero sí, en Colombia igual, fue exactamente igual, digamos, el aislamiento, la No, me obligatoriedad. refería a las clases por televisión. Y también las clases por televisión, o sea, Ya. todos, digamos, que fueron modelos como que en toda América Latina se repitieron. Entonces los niños sentimos, por ejemplo, en ese lanzamiento, en esa primera presentación en Sociedad del Libro, que los niños sí estaban ávidos de platicar con nosotros, de conocer también el libro y ver su propio reflejo ahí en la casa, ¿no? Muchos de los niños se quedaron con los abuelos, muchos de los niños... y Sí, de hecho entonces no, la abuela era el también, personaje, porque no aparece mamá, papá, aparece abuela. es abuela la que los cuida y pasa muchas veces también. Así es. Y es esa Así es. relación también del niño pequeño, muy pequeño, porque él es un pequeñín y también de sentirse un poco mayor también, ¿no? Con su hermanito. Que Sentirse acaba como de nacer, parte, probablemente, sí. sí, parte también de que los niños sienten también eso hacia los más pequeñitos, ¿no? Ese sentimiento de protección. Y al final, que es la protección que les da la casa también, ¿no? Ese interior de la casa. Así es, Y es así es. un libro optimista, si quieres. Sí, sí, Pero sí pero hace fue lo falta ese mejor que momento. podría haber sucedido en ese momento, porque no todos tus libros son optimistas. Y No, este no. libro sí te deja con bueno, esa alegría de la vida, ¿no? Sí, es verdad. De hecho, siento que lo hicimos también en el espíritu de ese optimismo eh, que nos motivó a Rafael y a mí, ¿no? De Estoy querer estar segura, porque alegres. se nota, Por Jairo. ejemplo, O sea, sí, no lo por podrían ejemplo, haber hecho si no lo sintieran. claro, porque por ejemplo, no hice bocetos para este libro, no hice absolutamente nada, simplemente comenté un par de citas y le comenté que la casa con estos espacios, incluso con simpleza, porque es una casa muy, muy simple, es una casa eh, que no está atiborrada, ¿no? De cosas, de situaciones. Pues le permitió a Rafa que tuviera esos espacios también para empezar a presentar los personajes y que haya dibujado al sol literalmente entrando
por la Ay, puerta. es divino, ¿no? O sea, ven el Dejamos, sol, la exacto, luz. dejamos ese sol, porque muchas veces yo decía, y a veces en broma le decía a Rafael, bueno, trabajando, a veces decía, "Ay, ya estoy cansado de la elaboración de que tiene a veces tanto los libros ilustrados, los álbumes. A mí me gustaría hacer un libro", y fue literal, donde el sol tuviera carita, donde el sol tuviera carita, las manzanas tuvieran carita, y nos dio risa en ese momento, pero luego dijimos, al final nos salimos con la nuestra, hicimos un libro con el sol con carita, y Pues además es el protagonista, ¿no? Del libro, ajá. bueno, es uno de los protagonistas del libro. Eh, Son como los pequeños triunfos que tenemos como autores, es decir, ay, al final siempre quise hacer un libro con el sol con carita y lo hice. Bueno, si ustedes me hubieran preguntado si iban a hacer un libro así, yo hubiera dicho no. Y sin Exacto. embargo, querían los dos hacerlo. Bueno, qué padre porque los otros libros tienen una profundidad y un abordaje pues más complejo. No que este no sea complejo, me refiero a los temas detrás, ¿no? Sí, hay unos bastante duros, diría yo. O sea, Wounded Bastante. Falcon. Sí, hay uno que incluso trata el tema del maltrato infantil, que es Wounded Falcons, halcones heridos, que no ha salido en español, pero esperamos que el próximo año pronto salga. Ujú, Que, digamos, tiene esa dureza un poco heredera de Dos conejos blancos o de Camino a casa, que ujú. no son historias que son un poco más complejas en el sentido social, si se quiere, un poco más críticas también. Ujú, ujú, ujú. Pero Exacto. bueno, Hay una gran crítica social en los libros que haces, ¿no? sí, me interesa abordarla, explorarla. Ujú, Me ujú. gusta meter política en los libros, que se sienta también como manifiesto de lo que yo pienso sobre algunos temas, ¿no? Sí, oye, y estábamos comentando justo antes de que empezáramos esta charla, que también hay otro libro que salió como de la pandemia en México, no del Naranjo, pero de Letra. Ah, sí, Y que también tengo y que también, bueno, me gustaría que lo muestres y nos leas un poquito y después, pero primero nos leas sin decirnos nada, la parte, lo que tú quieras, y luego nos dices un poquito, ¿qué te parece? vale. Este se llama Formas de hacer amigos. Ok. Para hacer amigos, debes sentarte debajo de un árbol inmenso. Necesitarás mucha paciencia hasta que pase alguien que quiera ser tu amigo, pero al menos no vas a quemarte con el sol. A lo mejor te cae una hoja en la cabeza. Así es, sí, me encanta. Puedes liberar un pájaro en la casa de tu tía. Se irá muy pronto volando lejos de allí y quizá no vuelvas a verlo, pero siempre te recordará. Será tu amigo. Y mira, ahí vemos cómo libera al pájaro y la Sí. cara de susto de la tía y sus amigas, ¿no? Si encuentras una abeja chapoteando en una fuente, ayúdala a salir del agua con una hojita. Déjala que se seque al sol y será feliz. Si se enoja, puedes correr. A veces tiene mal genio, pero ¿qué amigo no tiene malas pulgas? Ujú. Ahí está la abeja y cómo le responde. Estos, bueno, yo cuando lo presenté con letra, con Sandra Feldman, la editora, le dije, son unos consejos chafas para ser amigos. Y bueno, sí, están bien chafas, pero creo que le puede funcionar, porque de hecho varios niños me han Pues dicho, ya he déjame comentado, decirte que que sí funciona. tan chafas, no. Yo tengo, por ejemplo, el niño de la persona que me ayuda, que no es tan niño, tiene 8 años y le encanta leer. Entonces viene, hace sus tareas, hace lo que sea, y luego se viene a la parte de mis libros infantiles y se pesca y los lee y los lee y los relee. Y
fíjate, casualmente a él le cuesta trabajo hacer amigos. Y entonces, Bueno, le puede servir formas de hacer amigos. Bueno, exactamente, muy puede detenidamente. comenzar, ajá, como haciéndose amigo de una abeja o de alguien debajo de un árbol, pero seguramente compartiendo el libro puede hacer amigos. Sí. Y le gusta mucho leer como a este personaje también. Entonces, verdaderamente, pues yo te puedo decir que en ningún momento considero chafas los consejos. Bueno, también lo quería tomar con humor, digamos. También hay Obvio, unos obvio. planes un poco extraños que hace esta ranita que se inventó Mariana Ruiz Johnson, que es la ilustradora. Eh, Era un libro con niños, lo decidimos, bueno, Mariana decidió que si podían ser animales, ella haría algo súper divertido y claro, funcionó perfectamente. Y el protagonista, que Ujú. era un niño, bueno, era una niña, realmente lo había imaginado, eh, se convirtió en esta ranita que les mostré, que es la protagonista de Formas de Hacer Amigos. Que ahí está. Ujú, ujú, ujú. Y me encanta que son personajes humanizados, Humanizado, claro. ¿no? Que permiten este distanciamiento emocional para el lector, sobre todo el lector que se identifica de que le pasa lo mismo. El otro lector se ríe, pero veo que estos libros de alguna manera tienen un humor que no es que los otros no tuvieran humor, sí había las cosas que te iban haciendo guiños desde una manera no seria, pero sí siento que tienen un tono diferente de los otros, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, digamos que puede ser una etapa un poco más optimista y feliz y nostálgica que me hizo escribir estos dos libros. Ujú, ujú. Eh, Oye, cuéntame, ¿qué otros libros tienes en el naranjo? con el naranjo sacamos Había un gigante, que es una historia sobre crecer. Cuéntanos, ¿de Eh, qué se trata? No tenemos el libro. A ver, eh, chance sí. Platícales y voy a ver si lo tengo en mi librero. A ver, va, platica. y había un gigante, es un libro que no recuerdo justamente la fecha, pero fue mi primer libro con el naranjo. Fue Es un álbum ilustrado por Juan Camilo Mayorga, un libro sobre el crecimiento, digamos, un poco, había un gigante, es una trampita que tiene el título ahí, ¿no? Porque quien crece también en el libro es la niña protagonista que conoce al gigante. Eh, es una historia, digamos, también que tiene de alguna manera un trasfondo social eh, de cómo el mundo adulto también afecta el crecimiento de la protagonista, que es una niña. Y es un mundo adulto en el que digamos, se complejiza un poco por situaciones de huelgas, de falta de trabajo, de pocas opciones al futuro, eh, y también un poco una crítica al crecimiento de las ciudades y cómo apabullan de alguna manera uh, y la naturaleza. El gigante simboliza un poco eso, la naturaleza, el bosque, lo libre, lo último que queda salvaje también un poco. Y es un poco el espejo de la niña protagonista, eso me gusta mucho del libro, porque la niña crece Mira, en el... mira, mira, acá lo busqué para que puedan ver la imagen. Había un Sí, gigante, que estoy segura que lo tengo, nada más que ahorita que me paré a buscarlo rápido, cuando uno quiere rápido no encuentra nada, pero justo es el libro, por si lo han visto o no lo han visto, para que lo ubicaran, ¿ok? Y bueno, ok, continúa. y bueno, ahí están los dos, ¿no? En la portada que acaban de ver, ahí está la niña y el gigante. Una historia sobre el crecimiento, sobre eso el dolor de crecer también un poco. Eh, Tiene, digamos, también un poco de guiños humorísticos y digamos, que la ilustración no es del todo solemne para nada, para el contrario, es una ilustración suelta, con personajes que los niños reconocen rápidamente. El gigante tampoco es un gigante
usual de los que se ven en los libros. Este más es como si fuera un árbol, como si fuera un ser vegetal gigante. Eso me pareció lindísimo del diseño de los personajes. El otro libro que tengo Sí, con padrísimo. Elena el otro libro es Maestro del Disfraz, que también es para pequeños. Ese lo hice con Roger y Casa. Y también de alguna manera lo que tú dices, tiene también un tono bastante humorístico y optimista. Es un poco el libro más ingenuo, un poco más ingenuo que los demás. Ok, a ver, espérate, ¿cómo se llama? ¿Para qué edad está puesto? ¿Tú sabes? Maestro del disfraz. Maestro del disfraz, ¿para qué edad? No sé, primera infancia, Bueno, pero a ver, voy no a sé. buscar de otra manera. Mejor lo voy a buscar desde... ok, sigue platicando para que Sí, no me porque vea puedes yo, sino poner tú. Maestro del disfraz, Roger y Casa, Jairo Buitrago, te sale inmediatamente. Sí, 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 por eso, pero mientras tú Este, platícales y yo voy y yo lo busco. y bueno, ese, digamos, es mi primer libro en cartoné. Es un libro para pequeñitos, un libro que sí estábamos, cuando Ana Laura vio digamos, ese primer boceto, idea, le gustó mucho. Eh, Hay una especie de rima también en el libro, una especie de cadencia en la prosa, como para que se pueda leer bien en voz alta, ¿no? Como para que se Ujú. pueda compartir el libro. Y es la experiencia de alguien, en este caso, pues un niño de 4 o 5 años que se disfraza de cualquier cosa. Lo Miren, que estamos este viendo. es la portada, Maestro del Disfraz, con Roger y Uh-huh. Casa y de Jairo, y entonces, bueno, ya los hablo para que lo puedan ver y ya Sí. continúa tú, porque si no, no se pueden las dos cosas, no sé por qué pasa esto, pero ya Y tendré que ese, alguien y ese caballito que ven ahí en la portada, pues es un recuerdo de infancia que está en el libro. Yo tenía una amiga, un amigo en el colegio y su mamá siempre le hacía disfraces para el Halloween. Me encantaba, así, de preso, de pirata. Y a mí uh-huh. me encantaba, me daba una envidia buena decir, pero su mamá le hace sus disfraces. Mis disfraces son chafísimas. Y mi hermana y yo nunca tenemos disfraces así. Bueno, son comprados, ¿no? Lo El padre que disfraz. tu compañero, ¿no? Sí tenía. Y un día mi amigo me dijo, ¿quiere compartir el disfraz? Y yo, sí, porque iba a haber una fiesta con los niños del colegio y dijo, es de caballo. Mi mamá me hizo un disfraz de caballo. Yo soy la parte de adelante y tú vas a ser la parte de atrás. Y yo, bueno, porque mi disfraz solamente era la cola del caballo y los cascos de la parte de atrás y siempre estaba debajo Ay, ay, de él, ay. ¿no? Ese caballo de 4 patas que van uno parado y el otro agachado atrás. Así que Uh-huh. eh, recuerdo haberme divertido muchísimo, que me dolió la espalda después de estar ahí, pero quise meterlo ahí en el libro porque dije, este caballo tiene que estar, ¿no? El caballo de Claro, disfraz. además es parte de tu niñez con este recuerdo rico, padre, y que aparezca también guiños de uno en los libros. Bueno, yo no los escribo, pero de los autores a mí me parece padrísimo. Sí, además que es ingenuo en el sentido de que el niño cree que es un gran maestro del disfraz, ¿no? Obviamente, al final del libro nos damos cuenta que más bien es esa gran personalidad que puede tener una niña o un niño, ¿no? Que lo hace ser de una manera, de otra, en las diversas situaciones de la vida. Y el disfraz al final termina siendo un eufemismo para decir, es más bien mi personalidad frente a lo que se me aparece en la vida, ¿no? Ser un Claro. león, ser una tortuga, dependiendo de qué situación estás viviendo, ¿no? Como niña o como niño. Ujú, ujú, ujú. Oye, cuéntame, Jairo, se nos está como acabando más o menos el tiempo. No, o sea, digamos, no es que tengamos ningún tiempo predeterminado, pero lo que no quiero es que se quede sin mencionar cosas que te pareciera que fuera importante que hablemos y que no te he hecho preguntas para hablarlas y que tú digas, esto sí quiero decir, o no, no importa, nada más es
Bueno, no sé, yo siento que mi trabajo ha ido como evolucionando hacia historias mm, más optimistas de alguna forma, pero sin perder, digamos, la crítica social que me interesa, o al menos mostrar lo que no siento que está bien en el mundo o en la sociedad, ¿no? Ujú, ujú. Que Sí, vienen bueno, proyectos, claro, siempre también he sido como con ese interés que he tenido por la historia. ok. Bueno, nunca estudié historia, o sea, soy un historiador frustrado, soy historiador como eh, Ujú, de, a medias. Me hubiera ujú. gustado terminar, hacer la carrera. Eso está ahora muy presente también, bueno, en lo que es mi narrativa, que no son libros ilustrados, bueno, son libros ilustrados, pero tienen muchísimo más texto, ya casi son como novelas, Ujú, eh, en los que he tratado temas ok, históricos del siglo XIX en mi país, como ajá, los irlandeses o el espantajo, que son sobre la guerra de independencia, retrato de niños con bayonetas, que es sobre la guerra de los 1000 días, la primera guerra civil que hubo en Colombia, que se reclutaron niños además, y Viendo el fuego desde la terraza, que es un libro sobre la toma del Palacio de Justicia en los años 80, que es el más biográfico que tengo. Son mis fíjate, fíjate. recuerdos de colegio, viendo la guerra por televisión y que de repente la guerra llega a la ciudad donde yo vivo, que es Bogotá, ¿no? Ujú, ujú, Eh, y a partir de ahí he seguido estos temas y estamos terminando un libro con Rafael Jokten, otro más después de Cosas de Casa, ujú. que va a salir en Colombia inicialmente, luego ya estará distribuido en más lugares. Se llama una historia del Pleistoceno, y es una historia sobre la formación de las familias en la época del Pleistoceno, en la prehistoria, Ok. y cómo las mujeres de los clanes se inventaron la ilustración y se inventaron esto de contar historias con dibujos y con ¡Ay, qué miticar. padre! Es un poco eh, mostrar cómo nuestros ancestros tenían también esta vida así como al interior de su hogar, ¿no? Ujú, ujú. El hogar de, mm, de cosas de casa se transforma ahora en una caverna, en una gruta con pinturas rupestres Wow, ya quiero verlo, ya quiero verlo. y es el libro más complejo que hemos hecho, Rafael. Se ha tardado, bueno, llevamos 3 años de trabajo. Fíjate, fíjate, no, Ilustraciones sí. muy complejas de hacer en carbón, en carboncillo y Ujú. lápiz, luego Sí, para que escáner. sean como verosímiles de la época, no, no, Exactamente. no las Ujú. ilustraciones de ahora, sino lo que realmente hicieron en ese momento, ¿no? Sí, está haciendo un tipo de trabajo que usualmente, y por las prisas que tiene el mundo editorial y sobre todo las fechas de edición, no le permite al ilustrador tener ese tiempo. Hemos Ujú, sido ujú, privilegiados con esto y nos ganamos una beca también de creación aquí en Colombia, junto a ujú. Babel Libros, para terminar el libro. Así que Ay, qué esperamos padre, qué este bueno. año, hasta las últimas noticias de Rafael, estaba terminando la última ilustración. Falta Ok. ya el proceso que sería de armado y de algunas correcciones digitales que siempre se hacen o de color digital que se puedan. Y se eh, llama es este ruido. Porque esto te iba a contar. Estoy renunciando ya a mi escritura. Es decir, todo lo que yo escribí, si sale todo como lo estamos pensando, va a ser un libro sin texto. Ok. Mi nombre va a estar en el libro, pero no Sí, va a sí, haber sí, porque, absolutamente nada mío ahí escrito, plasmado ahí, sino que, digamos, esa cosa monumental que ha hecho Rafael Jokten, pues va a ser de Rafael Jokten, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Como los escritores que usamos la imagen nos vamos metiendo en un rinconcito cada vez que, donde ya no aparece, digamos, esta explosión de palabras y ujú, de, ujú. Qué es que interesante. Pero sí. eso ya tú vienes trabajándolo desde tiempo atrás, ¿no? O sea, no es tan, tan reciente.
Sí, digamos que nunca había renunciado, digamos que muchas de la narrativa mía en muchos de los álbumes anteriores, mucha de la parte narrativa se hacía solo con imágenes. Había Sí, es, pausas exacto, donde exacto. era O una exacto, frase muy pequeña y la muy otra parte, pequeña. entonces no es como que sea novedoso, pero este libro, por lo que dices, será sin palabras, álbum Sí. sin texto. Sin texto, además porque también como en el espíritu este de que eh, estos primeros habitantes aquí de nuestros ancestros del Pleistoceno, pues no tenían todavía un lenguaje articulado. Me parecía como una exageración poner texto cuando ellos no ni siquiera se podían Claro, expresar claro, bien, claro. ¿no? Me Pero lo parece que sí, coherente. pero fíjate, una de las cosas que yo siempre digo en los cursos es, no tendrá texto, pero sí hay una narrativa. Esa narrativa está implícita, el Exactamente. lector la va poniendo, construyendo con las imágenes, pero no es un libro que no tiene texto, sí tiene texto implícito, ¿no? Una Sí, narrativa, pues. claro, y lo ves cuando una maestra o una lectora, un promotor de lectura lee un álbum a un grupo de niños o de niñas o de jóvenes o incluso de adultos, cómo las pausas, ¿no? Las personas las asimilan y murmuran o incluso a veces se escucha cómo describen la ilustración, ¿no? La parte que no tiene texto, ¿no? Como Y dicen, por otro ah, lado, muchas veces lo que yo hago es pedirles a ese grupo de lectores que ellos le vayan poniendo el texto. O sea, yo nada más voy bueno, como sí, soltando una pregunta, pero la construcción no se las doy yo, sino que la van construyendo ellos. Porque luego uno como lector ya interpretó cosas y en cambio cuando permites que lo vayan descubriendo, pues la interpretación puede ser diferente de la que tú les ibas a dar, ¿no? sí, claro, eso también suele pasar. Bueno, eso Pero hace bueno, parte son de la estilos, belleza. a veces uno, a veces otro, pero sí aproveché un poco para darles como este guiño de la lectura en voz alta del libro sin texto, Ujú. como muchas veces yo sugiero que se haga y es permitir que los lectores lean o describan o vayan construyendo ese texto ese texto, esa narrativa pues que está allí presente, ¿no? Muy bien, Sí, pues yo estoy ahora encantada con esta sí, entrevista. hay tantas cosas que se quedan también en el tintero, hablar de tantos libros, de las formas tan distintas en que he abordado, digamos, incluso la misma narrativa de imágenes, ¿no? Ujú, Como he tratado, al menos, de yo como autor, inmiscuirme un poquitín más, ¿no? No solamente ujú, dejar ujú. el texto y que el texto siga ahí su camino editorial, sino que realmente eh, se puede hacer un trabajo conjunto, una simbiosis mucho más compleja y más, digamos, también divertida con la persona que se dedique a hacer imágenes. Así es, así es. Oye, pues yo creo que este es un buen punto para darle cierre a esta charla. Ya tendremos que hacer más, Jairo, ¿eh? Así Ah, qué que bueno, ya solito te encantada. estoy comprometiendo a que hagamos más en otros momentos. Sí, no, No sé qué encantado. quieras decir, luego no te me escapes, yo termino, pero tú no te me escapes. Yo les digo, bye, ¿tú qué quieres decir? No, pues nada, pues estén pendientes de lo que se viene, esperemos que ferias y del libro y eh, encuentros ya reales se puedan dar pronto y bueno, eso es lo que pienso hacer este año, como promocionar los libros que se vienen, pues se vienen varias novedades. Eh, ¿Y vienes pronto a México? sí, sí, estaré, ya es marzo, estaré a finales de marzo, yo creo, la última Ok, semana de pues marzo ya Pues que en hay que México. estar pendientes todos los que están aquí, cuándo va a estar, si hace eventos presenciales, si no, yo igual si tú me avisas, Jairo, les avisamos, entonces, Claro, claro, se viene, bueno, claro, estar en México y poder platicar de los libros que salieron ahora en México. Gabriela Camina Mucho, que salió con Castillo, que bueno, es una novedad que no tengo todavía, pero pues es un libro miren, yo ya la ya, tengo. sí, Eva Sánchez hizo las ilustraciones y que es un libro que espero poder
cuando esté en México, obviamente con los libros de letra del Naranjo, pues, pero ya poder hacer un Y encuentro un con poco los más de cercano. Castillo, así que ya Ujú. estuvo, porque les digo, miren, acá está, hasta dice material de promoción, o sea, todavía estaba, pero a punto de salir del Sí, horno. está recién. Ajá, Sí. ajá. Y bueno, al principio viajábamos solas y bueno, pues todo esto es como una padrísima cosa. Voy a volverles a mostrar cosas de Cosas de casa casa. y pues me despido, Jairo, de todos. Despídete ya tú al final para que se quede tu imagen. Bueno, pues chao a todos. Muchas gracias por estar acá. Yo la pasé muy bien.